¿En serio? ¿Por qué? Si es viernes. Sí, no, pero está Javier. Querido amigo. Es del Independiente, por un acaso, Javier Herbas. Ah, sí, no creo. Y usted es del Emelec. Por yo un sí acaso, para. Mire, yo sí soy del Emelec. Me han gozado ayer también que el inmenso dolor del Emelec. Bueno, usted tendría que poner los cafés. Usted dijo que yo los ponga. Yo claro. traigo hoy día una tortita para que ustedes pongan. Muy dulce, muy dulce. Muy bien. Querido amigo Javier Herbas, qué gusto saludarte. Increíble, pero cierto, mira, ya casi desde que comenzamos nuevamente a conversar y venías en el preludio de lo que iba a ser luego la campaña y tu gran carrera en la primera vuelta electoral, realmente ganando, gustando, goleando, como se dice para usar términos coloquiales futbolísticos, casi estás en la segunda vuelta, diste una muy buena aceptación. Estamos ya más de 6 meses del gobierno, ¿no? A julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 6 meses, van a ser 7. Y pues hay muchas cosas que conversar. Comienzo por felicitarte por el premio obtenido en los Estados Unidos, Javier. Te felicito. Hace unos días Javier Herbas fue premiado, porque los reconocimientos, como decimos Alberto, Ramiro, aquí deben ser en vida, ¿no? Este fue un premio muy bueno que le dieron en Miami, Florida, como ex candidato presidencial en el Ecuador, y se llama en la 18ª Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo. Primero, felicidades. Y segundo, querido amigo, cuéntame, a 7 meses del gobierno, ya va a ser casi el 24 de diciembre, y cómo ves el año, cómo ves las cosas. Gusto de saludarte y tengas buen día, querido amigo. Muy buenos días, estimados Eduardo, Ramiro, Jaime, un gusto, un gran abrazo para ustedes, para toda la audiencia. Y claro, mira, muy honrado de que me hayan invitado a formar parte de la cumbre latinoamericana por la democracia y el desarrollo, y sobre todo porque todos los expositores estaban centrados en 2 temas que realmente son temas muy pertinentes y necesarios en toda Latinoamérica y que a mí en lo personal me apasionan, como son la democracia y el desarrollo. Y concretamente también me pidieron enfatizar cómo nuestra campaña logró invitar a que los ciudadanos se involucren en hacer política. Sin duda es un reto que tenemos todos los ecuatorianos de aportar en la política. Y mira, yo parte de lo que dije ahí, y que hoy en día trato de irlo recalcando, es hacer una invitación. La invitación es que pasemos de una política electoral a una política cívica. ¿Por qué te digo esto? Porque en una política electoral, y parte de lo que uno aprende, yo me involucro en la política hace más o menos un año, lo primero que te dicen es que en la época electoral, en las elecciones, es como una guerra. Y obviamente una guerra tiene bandos. Y ya pasamos las elecciones, y ya es hora que los ecuatorianos también nos conectemos a la política desde una perspectiva cívica, de pensar en el país y no pensar en el candidato, en la cara que representa lo que uno le conecta a la política, sino en las agendas nacionales. Correcto. Y es verdad, ¿no? La política debe ser constante y permanentemente un tema cívico y no electoral, ni de poder, ni económico, ¿no? Porque realmente debe ser así. Javier, la izquierda democrática ha tenido este año, digámoslo así, algunos estadios, ¿no? Para ponerlos en ese sentido. Fueron candidatos, como dije antes, casi llegas a la segunda vuelta, hiciste un campañón, reviviste al partido, como Rodrigo Borja lo llamaba, ballena, le volviste a dar la agilidad que requería, le diste dinamia. Tuvieron bastantes asambleístas, luego en la asamblea hicieron en primera instancia un pacto legislativo con Pachacutic, luego hablaron con el gobierno nacional, perdieron algunos asambleístas y bien hecho por la izquierda democrática, incluyendo a la vicepresidenta, se le descubrió un tema no muy cristiano, por decir no de corrupción, y se hizo porque ustedes de entrada fueron lo mismo con otro asambleísta, que ya por otras circunstancias no se dio. Y yo escuchaba permanentemente la voz de ustedes que decían, y te lo comenté, que el mínimo en el que debería, o la referencia para el que debería tomarse la base imponible para comenzar con el impuesto de la ley que ha aprobado el presidente debería ser de $3.500. Me parece que fue en principio, luego quedaron en 3.000, luego no se dio. En estas circunstancias y
portas del año que viene, que a partir de mayo, junio va a ser ya un año preelectoral. Conozco que ha remozado todas las directivas del partido acá, por decirte, entiendo que van a participar, incluso me dijeron que José Francisco Ceballos estaba por allí, en la onda, no lo sé. Con lo que ha pasado en el año de la izquierda democrática y con lo que viene, ¿cómo están hoy o cómo ves tú la visión que debe tener Izquierda Democrática con el gobierno nacional, con este tema que ya es una realidad de los impuestos y con lo que viene de las elecciones? No, mira, por una parte tenemos retos muy grandes todos los ecuatorianos. Mira, yo te puedo decir en lo personal, y pienso que en general los que conformamos Izquierda Democrática tenemos muchos retos, así como lo tiene la política nacional, lo tenemos al interior, dentro del partido. Pienso que todos los partidos también tienen que permanentemente estar haciendo un ejercicio de autocrítica, si tú quieres, un ejercicio de aprendizaje. Los ecuatorianos hemos vivido muchos momentos en los cuales la política nos ha dividido y no nos merecemos eso. Y los partidos políticos de alguna manera han fomentado eso. Lo que más bien los partidos políticos deben es transmitir una ideología, pero unir en las agendas nacionales. Mira, la Izquierda Democrática es la socialdemocracia ecuatoriana. Y yo me considero un socialdemócrata, no porque hace un año me involucro activamente siendo un candidato a la presidencia de la República. Esto viene desde mi niñez, con los valores que mis padres me formaron: libertad, equidad, justicia, y luego lo vas en la vida afianzando esas vivencias. Finalmente yo hice estudios superiores en la Flaxo en ciencias políticas, y luego en la academia lo puedes pulir. Pero a lo que voy con esto es que cada uno de nosotros tenemos el derecho y el deber de tener un pensamiento político. Sin embargo, en el pensamiento individual de cada uno, que es algo muy personal, cuál es el pensamiento político cada uno tengamos, los retos y los problemas que son los que tienen que unirnos. Tú mencionabas lo de la asamblea. Mira, son cosas sin duda vergonzosas, te afectan, nos ha afectado como partido. Te puedo decir también que en lo personal también me afecta cuando tú tienes compañeras o compañeras de tu mismo partido que tú asumes que tienes la misma visión, los mismos principios, y sin embargo tú mencionas uno de los casos que fue destituida quien fuese electa asambleísta por Guayas y llegó a ocupar la segunda vicepresidencia, pero no es el único. De hecho, un asambleísta de Pichincha, también con denuncias, con audios, denuncia en la fiscalía, con las pruebas presentadas, y sin embargo a él sí no le destituyen, a él lo salvan. Él hoy en día se ha vuelto parte del bloque votando con UNES, y las votaciones de UNES son las que le salvan cuando los hechos estaban evidentes, ¿no? Entonces, yo no soy un juez para estar juzgando a nadie, pero sí para generar reflexión. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar en la política. Izquierda Democrática entró con 18 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Antes de que se inaugure la Asamblea, uno ya se declaró independiente y se fue hacia el lado del gobierno. Entonces, ahí vamos al hecho de que en la política ecuatoriana no solamente que necesitamos gente nueva, sino que necesitamos gente nueva que no venga a hacer lo mismo. Quien hizo eso, un chico joven que parecía que tenía unas convicciones, pero ahí puedes ver cómo lamentablemente esos vicios de la política del pasado siguen vigentes en el presente, y eso es lo que nos tiene que comprometer a todos los ecuatorianos a ir mejorando. Mira, lo que tú mencionabas en ese premio, y además que hablar del premio, a mí lo que me gustaría que es hablar y reflexionar de lo importante que es para nuestro Ecuador que los ciudadanos nos involucremos en política. Más allá si te gusta un candidato u otro, más allá de que estás de acuerdo con lo que yo opino, o más allá si prefieres una tendencia sobre lo otro, tú, yo y todos los oyentes, todos los que nos están escuchando, tenemos que saber que la democracia en nuestro país depende de cada uno de nosotros. Javier, y cuando hablas de este tema, no has hablado son 3, entonces mira que me olvidaba del primer asambleísta, tienes toda la razón. Fallan entonces los filtros de los organismos políticos, en este caso de los partidos, porque tú eliges a uno. Normalmente esto no se hace como debe ser un partido, ¿no? Porque tú tienes una estructura, tienes bases, vas viendo tus cuadros, sino que, a ver, este es popular en esta zona del país o en la de acá, y no ves el pasado, no logras ver realmente en un momento determinado qué dirigente, qué cuadros, qué estructura ha pasado por la formación del partido o tiene realmente, es gente de probada lealtad o de probado ser. Y sucede lo que estás
diciendo que lo que hace es hacer que la gente decente diga, uy, no, mira esa cochinada, mira la política. Cuando se trata de hacer lo que tú dices, porque la decencia y la hombría bien, si valen, no solamente es que tienes que ser un hijo de tal y que la política hay que ser malo, hay que ser perverso, sí se puede ser decente, y mira lo que estás diciendo. Entonces, como en el fútbol, y vuelvo a parodiarlo, los chicos tienen que venir desde los cebollitas, desde muchachitos, van subiendo de 6 a 8, a 10, a 12, a 14, a los 16 ya eres un crack. Lo mismo tienen que hacer las organizaciones, los partidos y los movimientos políticos, Javier Hervas, para que esto no vuelva a pasar, no suceda, ¿no te parece? Por supuesto, mira, y no solamente se debe de ser decente, sino que la realidad es que la gran mayoría de ecuatorianos somos gente decente. Lamentablemente una minoría en la política ha desprestigiado ese nombre de la política. Yo muchas veces escucho que alguien dice, a mí no me gusta la política, yo no soy político. La realidad es que todos somos políticos, porque desde el hecho que estamos viviendo en una sociedad, formamos parte de un colectivo y estamos opinando y estamos generando estamos compartiendo nuestro pensamiento, eso ya nos convierte en políticos. Entonces tenemos que salir de esa idea de que los políticos son unos, los ciudadanos somos otros, todos estamos haciendo política. Algunos hemos tomado la decisión de hacer una política activa, partidista, porque evidentemente la política partidista es la que participa en una elección y que llegará a ser algún momento autoridad. Y lo que debemos es de procurar que esas futuras autoridades sean gente de bien. Hay que hacer mucho al interior de los partidos. Lo que hemos vivido en Izquierda Democrática, mira, no es muy ajeno a lo que pasa en la política del país. La diferencia es que el partido Izquierda Democrática lo ha transparentado. Ojalá que otros partidos vayan por esa misma línea, porque hay mucho por hacer en la política del país que es consecuencia de los problemas que tiene cada uno de los partidos de su interior. Tenemos que vencer el cacicazgo que han habido prácticamente todos los partidos. Los partidos tienen que ser democráticos. Lo que estamos buscando como Izquierda Democrática son justamente liderazgos colectivos. El día de mañana va a haber una convención nacional y justamente motivar a la ciudadanía que se involucre en política, motivar a la militancia a que se vaya preparando, porque al final del día, como partido político, el objetivo que tú tienes es llegar a ser gobierno. Y por lo tanto, si quieres llegar a ser gobierno, tienes que formar bien a tus cuadros y no solamente en términos de criterios de gestión, fundamentalmente en los valores, recalcar los valores que los hay. Tenemos una militancia maravillosa en Izquierda Democrática como lo hay en la ciudadanía ecuatoriana, pero lamentablemente la parte visible ha sido algunos elementos que tristemente no conectan con los valores de los ecuatorianos. Y hace un momento, Eduardo, tú me mencionabas sobre el tema de la ley tributaria. Mira, hay cosas que sin duda preocupan mucho, y ahí viene la reflexión de cómo la política va a tocar nuestras vidas, lo querramos o no. Entonces, si nos va a tocar la política, ojalá que nos toque positivamente involucrándonos en política. Mira lo que pasó este proyecto de ley por el Ministerio de la Ley. Lamentablemente ahí con el tiempo veremos qué se negoció, porque es evidente que hay algo por debajo de la mesa, no lo conocemos hoy en día, a futuro lo sabremos, pero ¿cómo puede ser posible que todavía no veamos una política para reactivación económica? Y lo que tenemos es una ley básicamente recaudatoria y algunas cosas que me preocupan de fondo. Mira, yo soy un emprendedor, yo no vengo de familia de empresarios, yo arranco desde cero, desde las ideas, y hoy en día, y era una propuesta, de hecho, de campaña del actual presidente, yo también lo tenía, porque es algo inconcebible que exista un impuesto a los microempresarios en función de su ingreso, en función de las ventas. Eso lo colocó el gobierno anterior, y hoy el día el gobierno actual, que decía que lo iba a eliminar, solamente le cambió de nombre, le cambió de RICE a RIMPE, y sigue habiendo el impuesto. O sea, en el Ecuador tradicionalmente el impuesto por la actividad económica ha sido un impuesto a la renta, es decir, a la utilidad, y sin embargo al microempresario, al que más necesita apoyo, al que más necesita un respiro, le colocas impuestos por sus ingresos. Entonces son inconsistencias que tenemos que reflexionar, hablarlas para que ojalá el gobierno escuche, que ese encuentro que tanto nos decían, que pase a la práctica y escuchen, porque evidentemente eso nos está afectando gravemente como sociedad si no logramos una reactivación económica. Y ese modelo de desarrollo enfocado al sector petrolero, al sector minero, más allá de que nos pongamos en la discusión si es que sirve o no sirve ese modelo de desarrollo económico, eso demora, son procesos a mediano y largo plazo. Aquí necesitamos algo que urgente reactive la economía, y ahí está el micro y pequeño sector del aparato productivo, por eso una política pública que impulse eso. Y el otro sector que tiene la virtud de una rápida reactivación es la construcción, que tampoco vemos nada en tal sentido, y somos un país deficitario. Se habla de más de 400,000 viviendas, es decir, necesitamos de parte del Estado un protagonismo en construcción de vivienda de uso popular.
Ramiro Cepeda sigue con Javier Herbas aquí en I99, en vivo, en la plataforma, pero en vivo desde Quito. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Ramiro. Algunos partidos tienen mecenas, otros tienen caudillos, otros tienen gerentes, pero el problema general es que no hay política de partidos. Ya, yo entrevistaba al asambleísta de ustedes que no lo destituyeron, recuérdame el nombre, el que está ahora en Edner Recalde. Edner Recalde, lo entrevisté y le pregunté cuántos años de militancia tenía Izquierda Democrática. Y si mi memoria no está mal, me dijo algo más de 25 años de militancia en Izquierda Democrática, si no son más. Eso no es que nos equivocamos al escoger. Ya era un hombre de trayectoria dentro de la Izquierda Democrática. Lo que le quiero decir no es para denostar al partido. Lo que le quiero demostrar es que no hay una depuración eficaz ni eficiente. Y no solo en su partido, en ninguno, porque cuando llegan a la Asamblea Nacional, los intereses individuales prevalecen por los intereses de la patria, y ahí naufraga todo. ¿Cómo enderezar esta política de partidos para que en el Ecuador no haya advenedizos de campaña que por el hecho de ser más o menos conocidos, más o menos populares, son llamados por ciertos partidos políticos a encabezar listas? Mira, yo estoy convencido que el líder tiene la posibilidad de sacar lo mejor o lo peor de la gente. Todos tenemos algo de bueno, todos tenemos algo de malo. Entonces, mira, en función, en los últimos 14 años que vivimos los ecuatorianos, mira, algo que a veces, una narrativa que nos quieren a veces decir es que los ecuatorianos somos desordenados, que los ecuatorianos no somos buenos trabajadores. Oye, los ecuatorianos son modelo de trabajo y de orden cuando van a España, cuando van a Estados Unidos. Es decir, tienes la materia prima en los ecuatorianos, y realmente somos gente de muchos valores, pero lamentablemente cuando tienes liderazgos que en su ejemplo sacan antivalores como la corrupción, el autoritarismo, el abuso del poder, comienzan a salir esas cosas, y por eso es que también los caudillismos son malos. Mira, uno de los riesgos que tiene la democracia es convertirse en populismo, convertirse en una cultura clientelar electoral, que en función de eso los políticos son reelegidos y permanecen en el poder, concentrando cada vez más poder. Por lo mismo, lo que yo dije al inicio de la entrevista que le decía Eduardo, mira, es una responsabilidad y una oportunidad también que los ciudadanos nos involucremos en política y así vayamos cambiando esa realidad que hoy en día estamos viviendo, que todavía hay mucha presencia de eventos y de antivalores en la política, y eso no refleja los valores que sí tiene la sociedad ecuatoriana. Sí, Javier, y el caso más patente es el del mismo presidente de la República, quien abandonó una fortuna que le daba para vivir el resto de su vida sin ningún problema, una tranquilidad de poder coger su avión e irse a pasear a donde le dé la gana, y dejó de eso a un lado y se sometió al escarnio público, porque así también es una persona cuando entra a la política. Le escarban hasta lo último de su vida con tal de atacar a la persona y no cuestionar sus ideas. En este país no se sabe conversar, no se sabe discutir. Y ahí está el tema de la ley tributaria, que por no saber ceder en algún momento, se hizo esa maniobra política que yo coincido con usted, los costos las vamos a ver en breve, ya, porque ahí hubo un talento de alguien que no se ve, pero que todos sabemos que existe en la política del actual gobierno. Entonces, Javier, dialogar es ceder también, y yo no veo ese espíritu dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, ese espíritu tenemos que irlo fomentando cada uno de nosotros. Yo lo estoy haciendo al interior de la Izquierda Democrática, y así que los demás partidos lo hagan con agendas nacionales, porque evidentemente, mira, no nos vamos a poner nunca de acuerdo en pensar igual en términos dogmáticos, políticos, pero claro que debemos y podemos ponernos de acuerdo en términos de los problemas que estamos viviendo como sociedad. Pero mira, sin duda la política es entrar en un espacio que hay que mejorarlo. Yo dejo la comodidad que tengo
y que cada uno de nosotros tenemos en lo que estamos acostumbrados a hacer por la incomodidad de la política, y tú lo recalcaste también con el actual presidente en buena hora, y que hay muchos más ciudadanos que lo hagan, pero que esas oportunidades sean a favor del país. Mira, en este proyecto, regresando al proyecto de ley económico, que básicamente es un proyecto recaudatorio, hay aprendizajes que los ecuatorianos ya vivimos y que lamentablemente lo estamos olvidando. Uno de lo que está pasando, por ejemplo, es que regresas a lo que en su momento hizo el gobierno de Sixto con una propuesta de DAJIC, ahora otra vez a dar mucho más apertura a los créditos vinculados de la banca. O sea, son cosas que estamos olvidando la historia, y la historia que hay que tenerla vigente para no repetirla. Entonces, pueden tener las mejores intenciones, pero evidentemente esas cosas no son pertinentes. Entonces, de ahí viene el deseo de que siempre hagamos reflexión, y eso es hacer política, y no es por atacar a nadie. Mira, yo anhelo que le vaya bien a este gobierno, que le vaya muy bien, porque si le va mal a un gobierno, es mayor sufrimiento para sus ciudadanos. Entonces todos tenemos que arrimar el hombro, pero sin embargo aquí no se trata de aplaudir cosas que sin duda en la reflexión no van en un camino sensato. Entonces no se trata de criticar por desgastar, lo que se trata es de generar reflexión para que lo que no está funcionando bien cambie de rumbo. Ojalá ese también fuera el discurso de alguno de sus compañeros de la izquierda democrática, porque no se divisa la misma actitud ni línea de pensamiento. Le paso a Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Claro, refrendándole el saludo a nuestro invitado Javier, ¿cómo le va? Oiga, suena bastante interesante, ¿no? Definitivamente llenar de civismo la actividad política, yo le llamo también dignificar el quehacer político, no tan echado a menos, resulta tan necesario, ¿no? Porque también se acerca un proceso electoral, en este caso pues de comicios seccionales, y enseguida comienzan a saltar las figuras, pues ya escucho hasta algunos peloteritos por ahí que comienzan a promocionarse, y lo importante, sobre todo hablando de los gobiernos locales, de los denominados GACS, los gobiernos autónomos descentralizados, da mucha pena. Hemos hablado mucho de esto, del hecho de que llegan personas a dirigir los GACS que no tienen un ápice de conocimiento en lo que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos, sea de administración pública, sea de planificación. Casi son pocas las localidades que cuentan, por ejemplo, con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Incluso las ciudades grandes no lo tienen. Entonces cada quien comienza en la administración de las ciudades a desarrollar obras, a impulsar cosas por aquí y por allá, pero sin ninguna finalidad específica en lo que tiene que ver con la planificación. Entiendo que va a haber la Asamblea de la Izquierda Democrática, que acá se ve con bastante atención, por ejemplo, cómo comienzan a descollar figuras como Andrea Sánchez, por ejemplo, en Guayas, ¿no? Que es gente joven que viene de todo un proceso con un gran nivel de preparación. Básicamente, ¿cuál es la dinámica que tiene Izquierda Democrática preparada para hacer ese relevo en las directivas provinciales? Alberto, lo fundamental es que siempre exista la democracia al interior de todos los partidos. Y parte de la democracia es justamente la renovación de las directivas. Y eso tenemos que siempre fomentarlo. De hecho, hasta en el nombre, Izquierda Democrática, somos la socialdemocracia, es un pensamiento de centro-izquierda, pero fundamentalmente es un pensamiento democrático. Y así ir fomentando muchos liderazgos colectivos. El hacer una política cívica, tú decías, suena interesante, Alberto, pero más que interesante, lo que es extremadamente necesario. Porque ahí podemos ir construyendo unas agendas a un mediano, a largo plazo, que es lo que necesita nuestro país. Nuestro país lo que necesita es políticas de Estado. Tú me hablas de los GACS, de los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, provinciales, vas hasta los parroquiales, pero al final lo que necesitas es que esas políticas puedan trascender la gestión de la autoridad electa. Y ahí viene esa política de Estado, que puede ser la política pública, pero proyectada a largo plazo. Mira, yo valoro muchísimo la experiencia, en todos los aspectos, pero créeme que en uno de los aspectos que creo que la experiencia no se ha mostrado útil es en el ejercicio del poder en la política ecuatoriana, porque lamentablemente ha sido un ejercicio tan plagado de corrupción estos últimos 14 años
que el que me dice yo tengo experiencia en la gestión pública no necesariamente lo veo como un atributo. Y lo que la política necesita es sentido común. Algunas personas dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero eso es la realidad. O sea, si yo converso contigo, Alberto, seguramente tú tienes clara la película, al igual que cualquier persona que nos está escuchando, de los problemas y así también de las soluciones. Lo que sin duda hace falta, y que lo mencionaba Ramiro, es diálogo, porque los problemas no se solucionan con la perspectiva de una sola persona. Los problemas se solucionan con el aporte del diálogo de muchas personas y mucho más de las personas que pensamos diferente, porque ahí sí se enriquece el diálogo. Y es lo que hace falta en nuestro país, que las diferentes corrientes políticas puedan dialogar en agendas nacionales y no en las particulares. Y mira, cuando el diálogo de alguna manera no funciona, más bien hasta es mejor en sentido de que lo que tiene que aumentar es la calidad del debate. Es decir, si no logramos llegar a un acuerdo en esa primera reunión, quiere decir que los argumentos no estuvieron tan buenos, tiene que mejorar la calidad de los argumentos. Y eso es mejorar la política ecuatoriana. Tenemos que mejorar los argumentos que tenemos para convencernos qué es lo que tenemos que hacer por convicción. Exacto, sí, y veía con atención, por ejemplo, en sus desplazamientos últimamente ha estado en reuniones acá también, ¿no? Con gente del agro, por ejemplo, y sí veo que son personas que uno conoce por su trayectoria, que tienen posiciones disímiles, ¿no? En lo que tiene que ver con las concepciones políticas. Y un detallito adicional. Sí me llama la atención algo, que Izquierda Democrática, teniendo el liderazgo que tienen ustedes, ¿no? Que están pues a la cabeza, no hayan promovido. Y yo sé, a ver, aquí hay que ser claro, ¿no? Ustedes no tienen como organización política un representante en el Consejo Nacional Electoral, pero justamente cuando concluía el proceso electoral de segunda vuelta, nosotros acá en estos micrófonos decíamos que era necesario emprender una serie de reformas, ¿no? Para contar con mecanismos electorales más idóneos, más democráticos, más amplios. Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, Izquierda Democrática no haya buscado espacios para promover reformas en materia electoral. Sigue el reclamo, por ejemplo, de muchos ciudadanos en lo que tiene que ver con la elección de los representantes en nuestro Parlamento. Sigue el reclamo en la participación de los independientes. Aquí hay que ser ahijado del dueño del partido, familiar del dueño del partido, del cacique del partido, para poder ser candidato. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas no se las debate y a veces se espera llegar a las instancias preelectorales para querer hacer reformas cuando ahí resulta más complejo, Javier. Por supuesto, y por eso yo les decía, hay mucho por hacer. Tú mencionas, sin duda hay que hacer una reforma al Código de la Democracia. Tenemos más de 280 movimientos, partidos que participan en elecciones y ahí, en esa dispersión, dime tú cuál es el pensamiento político que tiene cada uno. De hecho, se hacen alianzas con pensamientos políticos totalmente diferentes. Mira, cuando yo era candidato, Izquierda Democrática tenía una alianza en Cañar con el Partido Social Cristiano, tenía una alianza en Bolívar con Alianza País. O sea, ¿en dónde está el pensamiento de un partido cuando tú tienes eso? La invitación es al diálogo entre todos los partidos políticos por los problemas nacionales, pero cada partido tiene que defender su pensamiento, su ideología. Hay que hacer sin duda una reforma al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. Mira los problemas que tenemos y la crisis carcelaria es de alguna manera consecuencia de los problemas que tenemos en estos códigos. Entonces hay que sin duda atender estos problemas y ese es un tema de la Asamblea. Porque muchas veces yo escucho que se le quiere atacar a la Asamblea, y yo no estoy para defender a ningún político, ni tampoco atacar a ningún político. Pero la Asamblea como institución no la debemos atacar. Los malos elementos de la Asamblea, perfecto, que salgan a la luz, pero como institución la Asamblea tiene que hacer la legislación y la fiscalización. Todo lo que es gestión es responsabilidad y potestad del Poder Ejecutivo. Entonces, muchas veces se le atribuye a la Asamblea que no se deja gobernar, cuando de hecho la gestión viene del Ejecutivo. Y es lo que hace falta mucho en nuestro país, que es justamente gestión. Y hablando sobre el tema del diálogo que tú mencionabas, Alberto, mira, hoy en día me estoy dando una tercera vuelta al país, hoy en día con un mensaje de agradecimiento, de gratitud. Y unas reuniones que hemos tenido, mira, estuve en Palestina hace 3 semanas. Sí. Y mira las cosas tan interesantes que uno vive, porque lo que me decían es que es la primera vez, imagínate tú, un país agrícola como el nuestro, y era la primera vez que había una reunión arroceros y maiceros juntos. Uh-huh. Entonces, claro, siempre se reúne el sector maicero, los maiceros, el sector arrocero por otra parte, pero eso es lo que hace falta en nuestro país, es el sector agrícola en definitiva, y salieron ideas tan interesantes
que habla un maicero de sus problemas y habla un arrocero de sus problemas. También había bananeros y muchos problemas son comunes y muchas soluciones también están en el diálogo que se tienen entre estos sectores. Entonces no solamente se trata de generar diálogo en un sector, sino entre los diferentes sectores, porque los problemas que estamos viviendo los vivimos como país, como sociedad, y así también en esa unión como sociedad tenemos que salir adelante. 8:33. Gracias, Javier. Querido Muchísimas Javier, gracias. Mandarte un abrazo, esperamos verte pronto antes de Navidad, si no después, para darte un abrazo y seguir conversando. ¿Okay? Eduardo, Ramiro, Alberto, un gran abrazo, unas muy felices fiestas, bendiciones para este año 2022. Gracias, Javier Herbas, querido amigo, ex candidato presidencial. Como dije, hizo una fulgurante y extraordinaria aparición. Ganó, goleó y gustó. Claro. Le faltó poco. Si eran 2 semanas más lo teníamos al hombre. Claro, y uno de los líderes actuales, ¿no? De la izquierda. De los 9, del liderazgo actual de la izquierda. Y según mi olfato político, sí, que espero esté desarrollado, yo creo que hay 2 personas que podrán ser presidentes de la República